Vamos a montar todo el mueble de baño con este estilo así madera volado por solo 12 euros. Quédate para verlo. Muy buenos días, gente de bien. Ya estamos aquí otra semana. Esta semana ya vamos a darle caña al baño, a los muebles del baño. Es algo que me traía bastante de cabeza. No tenía claro cómo enfocarlo. Quería hacerlo a un estilo que me guste, pero a la vez económico, porque ya sabéis que está todo carísimo. Así que he encontrado una solución que creo que nos va a gustar a todos. Quedaros para verlo. Y como ya muchos os podéis imaginar, vamos a reutilizar, a reciclar, a darle una segunda vida a estas maderas que tenemos aquí. Tenemos algunas más fuera. Todos son retales, ya lo podéis ver. Aglomerado con esta capa de melamina o laminado, como queráis llamarle. Todos son igual, sí que tenemos que tener cuidado, son el mismo grosor, todos. Así que vamos a cortarlos en un momento y veis todo. Ya podéis ver, nos hemos cambiado de lugar. Estamos en el taller de mi hermanito, que como hoy antes de irme no le limpié todo este desastre que le he liado aquí, me va a echar una buena bronca. Así que vamos a darnos prisa. Tenemos ya estas maderas. Las que hemos dicho ya las tenemos cortadas y preparadas para montarlo. Ya podéis ver que son estas maderas que hemos reciclado. Los cantos no nos han quedado perfectos, la verdad, pero no hay ningún problema. El disco estaba bastante gastado ya y no nos lo ha dejado perfecto. Pero eso no nos importa, también podéis ver que tiene algunos agujeros. Tenía alguno más por aquí también. Ya hemos dicho, he reciclado. Ningún problema, no nos vamos a preocupar en absoluto por esto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ya cortarnos este listón de aquí. Le vamos a quitar también algunos tornillos que tiene por aquí y por aquí. Lo vamos a dejar limpio y lo vamos a cortar al ancho del mueble que vamos a hacer y lo empezamos a montar. Bien, como ya podéis ver, tenemos nuestro cajoncito hecho, ya lo veis, con sus imperfecciones. Los tornillos los hemos pasado un poquito más para adentro, que no queden hacia afuera, sino que al contrario, que queden un poco hacia adentro. En alguno me he pasado, pero bien. Bien, lo que vamos a hacer ahora, entonces va a ser pasarle esta lima por los cantos, porque hay algunos que sobresalen 1 milímetro, medio milímetro, hay algunos que salen un poquito. Así que vamos a rascar esos cantos que nos molestan y a la vez también taparemos con pasta, ahora veremos qué pasta, taparemos con alguna pasta estos agujeros de aquí y estas esquinitas que nos han quedado abiertas, que no está de más ya taparlo.
Vamos a hacer todo esto y ya dejamos esto casi listo para terminarlo. Antes de seguir, dejadme que os cuente. Los tornillitos y estas cositas los vamos a tapar con pasta. En el que ya hemos puesto, en el que está ya instalado en el contenedor, usamos esta pasta para taparlos. Tardó... Claro, yo que lo tengo que hacer todo rápido corriendo, pues tarda bastante en secar. Pone secado rápido, pero no. Tarda, para mí, demasiado. Y tampoco me gusta el tacto que deja. Así que vamos a usar algo más fuerte. Vamos a usar esta, que es la que usamos para tapar algunas cositas que teníamos que tapar allí en la chapa del contenedor. Para esto y para algo más la usamos. Vamos a usar esta, vamos a mezclarla, que es de 2 componentes, y la empezamos a poner aquí para tapar los tornillos. Recuerdo, vamos a tapar todos los tornillos y todas las juntas, excepto, y súper importante, estas de aquí. Las de aquí al final, a ver si puedo girarlo. Esta de aquí al final no la vamos a tapar. No vamos a tapar estos tornillos de aquí arriba ni los de abajo, porque esto lo vamos a retirar y esta va a ser la que vamos a fijar en la pared del baño. Así que no me puedo olvidar de que no debo tapar este lado de aquí. Vamos a seguir. Ay, que no llego. Ay, que no llego. No. Genial, nos está quedando genial. Ya lo veis. Esquinas perfectas. Esquinas perfectas. Nos va a ir genial porque ahora cuando pongamos el vinilo, si tenemos alguna imperfección, si esta esquina la tenemos nada un poquito rotada aquí o así, se nos va a marcar en el vinilo. Y queremos que quede perfecto, como recién salido de la tienda. Entonces vamos a darle una limpiada a todo esto, vamos a dejarlo bien limpio para que se nos pegue el vinilo y nos vamos al contenedor.
Al final se trata de ir pasando la tarjeta de manera que arrastremos las burbujas que nos vayan quedando hacia afuera. Siempre hacia afuera, hacia uno de los lados. Y ir haciendo que se pegue. No tiene mucho secreto. A la hora de hacer los cortes es un poco más complicado. Vamos a seguir viendo el tal. Al final, pegar el vinilo no es súper complicado. Solo tienes que tener cuidado de no hacer burbujas, de que esté todo limpio, de que no haya ninguna piedra, de que la tarjeta rasque bien, de que no haya imperfecciones, de ir tensando a la vez que vas pasando la tarjeta, de tener 3 manos con 8 dedos cada una y así de esta manera pues se hace bastante llevadero. Luego haces los cortes como buenamente puedas. Y ahí lo tenemos. Y esta madera es la que vamos a fijar en la pared del baño con estos tacos. Vamos a marcarlo, vamos a hacer unos agujeros y vamos a darle caña. Algo que no he comentado es que son tacos que aguantan 30 kilos cada uno en pladur. Así que yo creo que es más que suficiente para esto que estamos montando. Y no solo eso, sino que vamos a instalar uno de estos tacos en un montante. Ya sabéis que detrás del pladur bajan los montantes de metal y vamos a poner uno de ellos que coja el montante por más seguridad. Y ahora sí, que ya por fin pasamos a fijar el listón de madera a la pared para luego poder montar el mueble que hemos hecho. No sé si podéis verlo, pero estamos usando unos tornillos del mismo métrico que los del taco, pero un poco más largos, porque los mismos que nos trae el taco no nos llega a roscar, por muy poquito, por 1 centímetro, pero no llega a roscarnos. Así que hemos tenido que comprar otros tornillos un poquito más largos para que así nos pase por el listón de madera y nos llegue al taco. Ya ves, ahí lo dejamos bien fijado, bien puesto, resistente, y vamos a montar el mueble ya. Ponemos esto aquí. Vamos a ver cómo nos lo montamos para hacerlo solo. Lo voy a hacer como buenamente pueda, así que paciencia, por favor.
A ver, os cuento. Me gusta mucho. Me gusta mucho cómo queda. Me gusta el descuadre que tiene este con este al nivel del enchufe y este un poco más a la izquierda. Todo esto me gusta. Es perfecto, es como lo hemos medido. Genial. Lo que no lo veo resistente, no suficiente, este de aquí, el de aquí abajo, perfecto. Perfecto, supongo que al ser más pequeño y más corto, porque este es un poquito más corto, es más resistente, bastante más, por supuesto. Este es demasiado grande, creo. Demasiado grande para ser un volado en pladur. Sí que aguanta, pero tiene cierto movimiento. Le falta algo y lo vamos a solucionar. Vamos a parar aquí porque el vídeo se está haciendo demasiado largo. En un par de días subimos la segunda parte en la que vamos a hacer la cajonera o mueble de abajo y vamos a solucionar este problema que tenemos. Sabes que nos ayudas un montón dejándote un buen like, comentando y compartiéndolo. Así que cita en un par de días.